Capítulo 18. Al despertar el domingo por la mañana, a Harry le costó un rato recordar por qué se sentía tan mal. Luego, el recuerdo de la noche anterior estuvo dándole vueltas en la cabeza. Se incorporó en la cama y descorrió las cortinas del dosel para intentar hablar con Ron y explicarle las cosas, pero la cama de su amigo se hallaba vacía. Evidentemente, había bajado a desayunar. Harry se vistió y bajó por la escalera de caracol a la sala común. En cuanto apareció, los que ya habían vuelto del desayuno prorrumpieron en aplausos. La perspectiva del bajar al gran comedor, donde estaría el resto de los alumnos de Gryffindor que lo tratarían como una especie de héroe, no le seducía en absoluto. La alternativa, sin embargo, era quedarse allí y ser acorralado por los hermanos Creevy, que, en aquel momento, le insistían por señas en que se acercara. Caminó resueltamente hacia el retrato, lo abrió, traspasó el hueco y se encontró de cara con Hermione. Hola, saludó ella, que llevaba una pila de tostadas envueltas en una servilleta. Te he traído esto. ¿Quieres dar un paseo? Buena idea, le contestó Harry agradecido. Bajaron la escalera, cruzaron deprisa el vestíbulo sin desviar la mirada hacia el gran comedor, y pronto recorrían a zancadas la explanada en dirección al lago, donde estaba anclado el barco de Durmstrang. Se reflejaba en la superficie como una mancha oscura. Era una mañana fresca, y no dejaron de moverse, masticando las tostadas mientras Harry le contaba a Hermione que era exactamente lo que había ocurrido después de abandonar la noche anterior la mesa de Gryffindor. Para alivio suyo, Hermione aceptó su versión sin asomo de duda. Bueno, estaba segura de que tú no habías propuesto, declaró cuando él terminó de relatar lo sucedido en la sala. Si hubieras visto la cara que pusiste cuando Dumbledore leyó tu nombre. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? Porque Moody tiene razón, Harry. No creo que ningún estudiante pudiera hacerlo. Ninguno sería capaz de burlar al cáliz de fuego, ni de traspasar la raya de... ¿Has visto a Ron? Le interrumpió Harry. Hermione dudó. Sí, está desayunando, dijo. ¿Sigue pensando que yo eché mi nombre en el cáliz? Bueno, no creo... No, en realidad, contestó Hermione con incomodidad. ¿Qué quiere decir no en realidad? Ay, Harry, ¿es que no te das cuenta? Dijo Hermione. Estás celoso. ¿Celoso? Repitió Harry sin dar crédito a sus oídos. ¿Celoso de qué? ¿Es que le gustaría hacer el ridículo de ante todo el colegio? Mira, le explicó Hermione armándose de paciencia. Siempre es tú el que acapara la atención. Lo sabes bien. Sé que no es culpa tuya, se apresuró a añadir viendo que Harry abría la boca para protestar. Sé que no lo vas buscando, pero el caso es que Ron tiene en casa todos esos hermanos con los que competir, y tú eres su mejor amigo, y eres famoso. Cuando te ven a ti, nadie se fija en él, y él lo aguanta, nunca se queja, pero supongo que esto ha sido la gota que colmó el vaso. Genial, dijo Harry con amargura. Realmente genial. Dile de mi parte que me cambio con él cuando quiera. Dile de mi parte que por mí, encantado. Verá lo que es que todo el mundo se quede mirando su cicatriz de la frente con la boca abierta donde quiera que vaya. No le pienso decir nada, replicó Hermione. Díselo tú. Es la única manera de arreglarlo. No voy a ir detrás de él para ver si madura, estalló Harry. Había hablado tan alto que, alarmados, algunos búhos que habían en un árbol cercano echaron a volar. A lo mejor se da cuenta de que no le estoy pasando bomba cuando me rompe el cuello, o... Eso no tiene gracia, dijo Hermione en voz baja. No tiene ninguna gracia. Parecía muy nerviosa. He estado pensando, Harry. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Hay que hacerlo en cuanto volvamos al castillo. Sí, claro. Darle a Ron una buena patada en el... Escribir a Sirius. Tienes que contarle lo que ha pasado. Te pidió que lo mantuvieras informado de todo lo que ocurría en Hogwarts. Da la impresión de que esperaba que sucediera algo así. Llevo conmigo una pluma y un pedazo de pergamino. Olvídalo, contestó Harry, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. Pero los terrenos del castillo parecían desiertos. Le bastó saber que me dolía la cicatriz para regresar al país. Si le cuento que alguien me ha hecho entrar en el torneo de los tres magos, se presentará en el castillo. Él querría que tú se lo dijeras, dijo Hermione con severidad. Se enterará de todas formas. ¿Cómo? Harry, esto no se va a quedar en secreto. El torneo es famoso, y tú también lo eres. Me sorprendería mucho que, el profeta, no dijera nada de que has sido elegido campeón. Se te menciona en la mitad de los libros sobre quién tú sabes, y Sirius preferiría que se lo contaras tú. Bueno,
Ya le escribo, aceptó Harry tirando a largo el último pedazo de tostada. Lo vieron flotar un momento, antes de que saliera del agua un largo tentáculo lo cogiera y se lo llevara a la profundidad del lago. Entonces volviera al castillo. ¿Y qué búho voy a utilizar?, preguntó Hermione mientras subía la pequeña escalinata. Me pidió que no volviera a enviarle a Hedwig. Pídele a Ron. No pienso pedirle nada a Ron, declaró tajantemente Harry. Bueno, pues utiliza cualquiera de los búhos del colegio, propuso Hermione. Están a disposición de todos. Así que subieron a la buhonería. Hermione lo dejó a Harry un trozo de pergamino, una pluma y un frasco de tinta. Y luego paseó entre los largos palos observando los búhos mientras Harry se sentaba con la espalda apoyada en el muro y escribía. Querido Sirius, me pediste que te mantuviera al corriente de todo lo que ocurriera en Hogwarts, así que ahí va. No sé si habrás oído ya algo, pero este año se celebra el torneo de los Tres Magos, y el sábado por la noche me eligieron cuarto campeón. No sé quién introduciría mi nombre en el Cáliz de Fuego, porque yo no fui. El otro campeón de Hogwarts es Cedric Diggory, de Hufflepuff. Se detuvo en aquel punto inmediato. Tuvo la tentación de decir algo sobre la angustia que lo invadía desde la noche anterior, pero no se le ocurrió la manera de explicarlo. De modo que simplemente volvió a mojar la pluma en la tinta y escribió: Espero que estés bien, y también Buckbeak, Harry. Ya he acabado, le dijo Hermione poniéndose de pie y sacudiéndose la paja de la túnica. Al oír aquello, Hedwig bajó revoloteando, se lo posó en el hombro y alargó una pata. No te puedo enviar a ti, le explicó Harry, buscando entre los búhos del colegio. Tengo que utilizar una de estas. Hedwig ululó muy fuerte y echó a volar tan repentinamente que las garras le hicieron un rasguño en el hombro. No dejó de darle la espalda mientras Harry le ataba la carta a una lechuza grande. Cuando ésta partió, Harry se acercó a Hedwig para acariciarla, pero ella chasqueó el pico con furia y revoloteó hacia el techo, donde Harry no podía alcanzarla. Primero Ron y ahora tú, le dijo enfadado, y yo no tengo la culpa. Sí, Harry había tenido esperanzas de que las cosas mejoraran cuando todo el mundo se hubiera hecho la idea de que él era el campeón. Al día siguiente comprobó lo equivocado que estaba. Una vez reanudadas las clases, no pudo seguir evitando el resto del colegio, y resultaba evidente que el resto del colegio, exactamente igual que sus compañeros de Gryffindor, pensaba que Harry, el que se había presentado al torneo, pero a diferencia de sus compañeros de Gryffindor, no parecían favorablemente impresionados. Los de Hufflepuff, que generalmente se llevaban muy bien con los de Gryffindor, se mostraban ahora muy antipáticos con ellos. Bastó una clase de herbología para que esto quedara patente. No había duda de que los de Hufflepuff pensaban que Harry le quería robar la gloria a su campeón. Un sentimiento que, tal vez, se había incrementado por el hecho de que la casa de Hufflepuff no estaba acostumbrada a la gloria, y de que Cedric era uno de los pocos que alguna vez le habían conferido alguna, cuando ganó la Copa de Gryffindor, al Quidditch. Ernie Macmillan y Justin Finch Fletchley, con quienes Harry solía llevarse muy bien, no le dirigieron la palabra, ni siquiera cuando estuvieron trasplantando bulbos saltadores a la misma bandeja, pero se rieron de manera bastante desagradable al ver que uno de los bulbos botadores se le escapaba a Harry de las manos y se le estrellaba en la cara. Ron también le había retirado la palabra. Hermione se sentó entre ellos, forzando la conversación, pero, aunque uno y el otro le respondían con normalidad, evitaban el contacto visual entre sí. A Harry le pareció que hasta la profesora Sprout lo trataba de manera distante, y es que ella era la jefa de la casa de Hufflepuff. En circunstancias normales hubiera muerto de ganas de ver a Hagrid, pero la asignatura de cuidado de criaturas mágicas implicaba ver también a los de Slytherin. Era la primera vez que se vería con ellos desde su convención en campeón. Como era de esperar, Malfoy llegó a la cabaña de Hagrid con su habitual cara de desprecio. «Ah, miren, muchachos, es el campeón», le dijo a Crabbe y Goyle en cuanto llegaron a donde él podía oírlos. «¿Han traído el libro de autógrafos? Tienen que darse prisa para que se lo firme, porque no creo que dure mucho. La mitad de los campeones murieron durante el torneo. ¿Cuánto crees que vas a durar, Potter? Mi apuesta es que 10 minutos de la primera prueba». Crabbe y Goyle lo celebraron, la gracia a carcajadas, pero Malfoy tuvo que dejarlo ahí, porque Hagrid salió de la parte de atrás de la cabaña, con una torre bomboleante de cajas cada una de las cuales contenía un escarguto bastante grande. Para espanto de la clase, Hagrid les explicó que la razón de que los escargutos hubieran estado matando unos a otros era un exceso de energía contenida, y la solución sería que cada alumno le pusiera una correa a un escarguto y lo sacara a dar una vuelta. Lo único bueno de aquello fue que acaparó toda la atención de Malfoy.
Sacarlo a dar una vuelta, repitió con desagrado, mirando una de las cajas. ¿Y dónde lo vamos a atar en la correa? ¿Alrededor del aguijón de la cola explosiva o del aparato succionador? En el medio, dijo Hagrid mostrándoles cómo tal vez debería ponerse antes los guantes de piel de dragón por si acaso. Harry, ven aquí y ayúdame con este grande. En realidad, la auténtica intención de Hagrid era hablar con Harry, lejos del resto de la clase. Esperó hasta que todo el mundo se hubo alejado con los escargutos, y luego se volvió hacia Harry y le dijo muy serio: Así que te toca participar, Harry, en el torneo, campeón del colegio. Uno de los campeones, lo corrigió Harry. Debajo de las cejas enmarañadas, los ojos de color negro azabache de Hagrid lo observaban con nerviosismo. No tienes ni idea de quién pudo hacerlo, Harry. Entonces, ¿tú sí me crees cuando digo que yo no fui? Le preguntó Harry, haciendo un esfuerzo para disimular el sentimiento de gratitud que le había inspirado las palabras de Hagrid. Por supuesto, gruñó Hagrid. Has dicho que no fuiste tú, y yo te creo. Y también te cree Dumbledore. Me gustaría saber quién lo hizo, dijo Harry amargamente. Los dos miraron hacia la explanada. La clase se hallaba en aquel momento muy dispersa, y todos parecían encontrarse en apuros. Los escregutos medían casi 1 metro, y se habían vuelto muy fuertes. Ya no eran blandos y descoloridos, porque les había salido una especie de coraza de color gris brillante. Parecía un cruce entre escorpiones gigantes y cangrejos de río, pero seguían sin tener nada que pudiera identificarse como cabeza u ojos. Se habían vuelto vigorosos y difíciles de dominar. Parece que lo pasas bien, ¿no? Comentó Hagrid contento. Harry dio por sentado que se refería a los escregutos, porque sus compañeros de clase decididamente no le estaban pasando nada bien. De vez en cuando estallaba la cola de uno de los escregutos, que salía disparado a varios metros de distancia, y más de un alumno acababa arrastrado por el suelo, boca abajo, e intentaba desesperadamente ponerse en pie. Ah, Harry, no sé, dijo Hagrid, de pronto con un suspiro, mirándolo otra vez con preocupación. Campeón del colegio. Parece que todo te pasa a ti, ¿verdad? Harry no respondió. Sí, parecía que todo le pasaba a él. Eso era más o menos lo que le había dicho Hermione, paseando por el lago, y ese, según ella, era el motivo de que Ron le hubiera retirado la palabra. Los días siguientes se contaron entre los peores que Harry pasó en Hogwarts. Lo más parecido que había experimentado habían sido aquellos meses cuando estaba en segundo en una gran parte del colegio sospechaba que era él quien atacaba a sus compañeros, pero en aquella ocasión Ron había estado de su parte. Le parecía que podría haber soportado la actitud del resto del colegio si hubiera vuelto a contar con la amistad de Ron, pero no iba a intentar convencerlo de que se volvieran a hablar si él no quería hacerlo. Sin embargo, se sentía solo, y no recibía más que desprecio de todas partes. Era capaz de entender la actitud de los de Hufflepuff, aunque no le hiciera ninguna gracia, porque ellos tenían un campeón propio al que apoyar. Tampoco esperaba la otra cosa de insultos por parte de los Slytherin. Les caía muy mal, y siempre había sido así porque él contribuyó muy a menudo a la victoria de Gryffindor frente a ellos, tanto en Quidditch como en la Copa de las Casas. Pero había esperado que los de Ravenclaw encontraran tantos motivos para apoyarlo a él como a Cedric, y se había equivocado. La mayor parte de los de Ravenclaw parecían pensar que él se desesperaba por conseguir un poco más de fama, y que por eso había engañado al Cáliz de Fuego para que aceptara su nombre. Además, estaba el hecho de que Cedric quedaba mucho mejor que él como campeón. Era extraordinariamente guapo, con la nariz recta, el pelo moreno y los ojos grises, y aquellos días no se sabía quién era más admirado, si él o Victor Crumb. Harry llegó a ver un día a la hora de la comida que las mismas chicas de sexto, que tanto interés habían mostrado en conseguir el autógrafo de Victor Crumb, le pedía a Cedric que les firmara en las mochilas. Mientras tanto, Sirius no contestaba. Hedwig no lo dejaba acercarse a la profesora Trelawney. Le padecía la muerte incluso con mayor convicción de lo habitual. Y en la clase de profesor Flitwick le fue tan mal con los encantamientos convocadores que le mandó más tareas, y fue el único al que se los mandó aparte de Neville. De verdad que no es tan difícil, Harry, le decía Hermione para animarlo, al salir de clase. Ella había logrado que los objetos fueran zumbando a su encuentro, desde cualquier parte del aula, como si tuviera algún tipo de extraño imán que atraía borradores, papeleras y lunacopos. Lo que pasa es que no te concentrabas. ¿Por qué será? Contestó Harry con amargura. En ese momento pasó Cedric rodeando de un numeroso grupo de tontitas,
todos los cuales miraron a Harry como si fuera un escreguto de cola explosiva, especialmente crecido. Pero no importa, me muero de ganas de que llegue la clase doble de pociones que tenemos esta tarde. La clase doble de pociones constituía siempre una mala experiencia, pero aquellos días era una verdadera tortura. Estar encerrado en una mazmorra durante hora y media con Snape y los de Slytherin, dispuestos a mortificar a Harry todo lo posible por haberse atrevido a ser campeón del colegio. Era una de las cosas más desagradables que Harry pudiera imaginar. Así había sido el viernes anterior, en el que Hermione sentada a su lado se pasó la clase repitiéndole en voz baja: no les hagas caso, no les hagas caso. Y no tenía motivo para pensar que la lección de aquella tarde fuera a ser más llevadera. Cuando después de comer él y Hermione llegaron a la puerta de la mazmorra de Snape, se encontraron a los de Slytherin, que esperaban fuera cada uno con una insignia bien grande en la pechera de la túnica. Por un momento, Harry tuvo la absurda idea de que eran las insignias de pedo. Luego vio que todas mostraban el mismo pasaje en caracteres luminosos rojos, que brillaban en el corredor subterráneo apenas iluminado. Apoya a Cedric Diggory, el auténtico campeón de Hogwarts. ¿Te gusta Potter?, preguntó Malfoy en voz alta, cuando Harry se aproximó. Y eso no es todo, mira. Apretó la insignia contra el pecho y el mensaje desapareció para ser reemplazado por otro que emitía resplandor verde. Potter apesta. Los de Slytherin barrieron de risa. Todos apretaron su insignia hasta que el mensaje Potter apesta brilló intensamente por todos lados. Harry notó que se ponía rojo de furia. «Ah, muy divertido», le dijo Hermione a Pansy Parkinson y su grupo de chicas de Slytherin, que se reían más fuerte que nadie. «Derrochan ingenio». Ron estaba apoyado contra el muro con Dean y Seamus. No se rió, pero tampoco defendió a Harry. «¿Quieres una, Granger?», le dijo Malfoy ofreciéndosela. «Tengo montones, pero con la condición de que no me toques la mano. Me la acabo de lavar y no quiero una sangre sucia me la manche». La ira que Harry había acumulado durante días y días pareció a punto de reventar, y un dique en su pecho. Antes de que se diera cuenta de lo que hacía, había cogido la varita mágica. Todos los que estaban alrededor se apartaron y retrocedieron hacia el corredor. «Harry», le advirtió Hermione. «Vamos, Potter», lo desafió Malfoy con tranquilidad, también sacando su varita. «Ahora no tienes a Moody para que te proteja. A ver si tienes lo que hay que tener». Se miraron a los ojos durante una fracción de segundo, y luego, exactamente al mismo tiempo, ambos atacaron. «Furniculus», gritó Harry. «Desanguio», gritó Malfoy. De las varitas salieron unos chorros de luz que chocaron en el aire y rebotaron en ángulo. El conjuro de Harry le dio a Goyle en la cara, y el de Malfoy a Hermione. Goyle chilló y se llevó las manos a la nariz, donde le brotaban en aquel momento unos fornículos grandes y feos. Hermione se tapaba la boca con gemidos de pavor. «Hermione». Ron se acercó a ella apresuradamente para ver qué le pasaba. Harry se volvió y vio a Ron que le retiraba a Hermione la mano de la cara. No fue una visión agradable. Los dos incisivos superiores de Hermione, que ya de por sí eran más grandes de lo normal, crecían a una velocidad alarmante. Se parecía más y más a un castor conforme los dientes alargados pasaban el labio inferior hacia la barbilla. Los notó allí, horrorizada, y lanzó un grito de terror. «¿A qué viene todo este ruido?», dijo una voz baja y apagada. Acababa de llegar Snape. Los de Slytherin se lo explicaban a gritos. Snape apuntó a Malfoy con un largo dedo amarillo y dijo: «Explícalo tú». «Potter me ha atacado, señor». «Nos atacamos el uno al otro al mismo tiempo», gritó Harry, «y le ha dado a Goyle. Mire». Snape examinó a Goyle, cuya cara no hubiera estado fuera de un lugar en un libro de setas venenosas. «Ve a la enfermería, Goyle», indicó Snape con calma. «Malfoy le ha dado a Hermione», dijo Ron. «Mire». Obligó a Hermione a que le enseñara los dientes a Snape, porque ella hacía todo lo posible para taparlos con las manos, cosa bastante difícil, dado que ya le pasaban del cuello de la camisa. Pansy Parkinson y las otras chicas de Slytherin se reían en silencio con grandes aspavientos y señalaban a Hermione desde detrás de la espalda de Snape. Snape miró a Hermione fríamente y luego dijo: «No veo ninguna diferencia». Hermione profirió un gemido y se le empañaron los ojos. Dando media vuelta echó a correr por el corredor hasta perderse de vista. Tal vez fue una suerte que Harry y Ron empezaran a gritar a Snape a la vez, y también que sus voces retumbaran en el corredor de piedra, porque con el alboroto fue imposible entender lo que decían exactamente, pero captó la esencia. «Muy bien», declaró con voz más suave. 50 puntos menos para Gryffindor y Weasley y Potter se quedarán castigados.
Ahora entren, o tendrán que darse castigados una semana entera. A Harry le zumbaban los oídos. Era tal la injusticia cometida por Snape que sentía el impulso de cortarlo en 1000 pedazos. Pasó por delante de él, se dirigió con Ron hacia la parte de atrás de la mazmorra y arrojó violentamente la mochila en el pupitre. También Ron temblaba de cólera, y por un momento Harry creyó que todo iba a volver a ser entre ellos como antes. Pero entonces Ron se fue a sentar con Dean y Seamus, dejándolo solo en el pupitre, al otro lado de la mazmorra. Malfoy le dio la espalda a Snape y apretó la insignia sonriendo de satisfacción. La inscripción Potter apesta brilló en el aula. La clase dio comienzo, y Harry clavó los ojos en Snape, mientras imaginaba que le sucedían cosas horribles. Si hubiera sabido cómo hacer la maldición Cruciatus, Snape se habría caído de espaldas al suelo, y allí habría quedado sacudiéndose y retorciéndose como aquella araña. Antídotos, dijo Snape mirando a todos con fríos ojos negros de brillo desagradable. Ahora deben preparar sus recetas. Quiero que las elaboren con mucho cuidado, y después elegiremos a alguien con quien probarlas. Los ojos de Snape se posaron en Harry, y este comprendió lo que se avecinaba. Snape iba a envenenarlo. Harry se imaginó cogiendo el caldero, corriendo hasta el frente de la clase y volcando encima del grasiento pelo de Snape. Pero entonces llamaron a la puerta de la mazmorra, y Harry despertó de sus ensoñaciones. Era Colin Creevy. Entró en el aula, sonrió a Harry y fue hacia la mesa de Snape. ¿Sí? Preguntó este escuetamente. Disculpe, señor, tengo que llevar a Harry Potter arriba. Snape apuntó su ganchuda nariz hacia Colin y clavó los ojos en él. La sonrisa de Colin desapareció. A Potter le queda otra hora de pociones, contestó Snape con frialdad. Subirá cuando la clase haya acabado. Colin se ruborizó. Señor, el señor Bachman quiere que vaya, dijo muy nervioso. Tienen que ir todos los campeones. Creo que les quieren hacer unas fotos. Harry hubiera dado cualquier cosa para que Colin no hubiera dicho las últimas palabras. Se arriesgó a echar una ojeada a Ron, pero ésta no le quitaba la vista del techo. Muy bien, replicó Snape con brusquedad. Potter, deja aquí tus cosas. Quiero que vuelva luego para probar el antídoto. Disculpe, señor, tiene que llevarse sus cosas, dijo Colin. Todos los campeones, muy bien, lo cortó Snape. Potter, coja su mochila y salga de mi vista. Harry se echó la bolsa al hombro, se levantó y se dirigió a la puerta. Al pasar por entre los pupitres de los Slytherin, vio la inscripción Potter apesta, brillando por todos lados. Es alucinante, ¿no, Harry? Comentó Colin en cuanto Harry cerró tras él la puerta de la mazmorra. ¿No te parece? ¿Tú, campeón? Sí, realmente alucinante, repuso Harry, con pesadumbre, encaminándose hacia la escalinata del vestíbulo. ¿Para qué quieren las fotos, Colin? Creo que para el profeta. Genial, dijo Harry con tristeza. Justo lo que necesito. Más publicidad. Buena suerte, le deseó Colin cuando llegaron. Harry llamó a la puerta y entró. Era una aula bastante pequeña. Había retirado hacia el fondo la mayoría de los pupitres, para dejar un amplio espacio en medio, pero habían juntado 3 de ellos delante de la pizarra, y los habían cubierto con terciopelo. Detrás de los pupitres habían colocado 5 sillas, y Ludo Bagman se hallaba sentado en una de ellas, hablando con una bruja a quien Harry no conocía, que llevaba una túnica de color fucsia. Como de costumbre, Víctor Krum estaba en pie en un rincón, sin hablar con nadie. Cedric y Fleur conversaban. Fleur parecía mucho más contenta de lo que la había visto Harry hasta ese momento, y repetía su habitual gesto de sacudir la cabeza para que la luz arrancara reflejos a su largo pelo plateado. Un hombre barrigudo, con una enorme cámara de fotos negra, que echaba un poco de humo, observaba a Fleur por el rabillo del ojo. Bagman vio de pronto a Harry, se levantó rápidamente y avanzó como a saltos. Ah, aquí está, el campeón número 4. Entra, Harry, entra. No hay que preocuparse. No es más que la ceremonia de comprobación de la varita. Los demás miembros del tribunal llegarán enseguida. ¿Comprobación de la varita? Repitió Harry nervioso. Tenemos que comprobar que sus varitas se hallan como perfectas condiciones, que no dan ningún problema. Como saben, son las herramientas más importantes con las que van a contar en las pruebas que tienen por delante, explicó Bagman. El experto está arriba en estos momentos con Dumbledore. Luego habrá una pequeña sesión fotográfica. Este es Rita Skeeter, añadió señalando con un gesto a la bruja de la túnica de color fucsia. Va a escribir para el profeta, un pequeño artículo sobre el torneo. A lo mejor no tan pequeño, Ludo, apuntó Rita Skeeter mirando a Harry. Tenía peinado el cabello en unos rizos muy elaborados y curiosamente rígidos que ofrecían un extraño contraste con su rostro de fuertes mandíbulas.
Llevaba unas gafas adornadas con piedras preciosas y los gruesos dedos, que agarraban un bolso de pie de cocodrilo. Terminaban en uñas de varios centímetros de longitud, pintadas de carmesí. Me pregunto si podría hablar un ratito con Harry antes de que empiece la ceremonia, le dijo Bachman sin apartar los ojos de Harry, el más joven de los campeones, ya sabes, para darle un poco de gracia a la cosa. Por supuesto, aceptó Bachman, es decir, si Harry no tiene inconveniente. Vaciló Harry. Divinamente, exclamó Rita Skeeter. Sin perder ni un instante sus dedos con garras cogieron a Harry por el brazo con sorprendente fuerza. Lo volvieron a sacar del aula y abrieron una puerta cercana. Es mejor no quedarse ahí con todo ese ruido, explicó. Veamos. Ah, sí, este sitio es bonito y acogedor. Era el armario de limpieza. Harry la miró. Entra, cielo. Está muy bien, divinamente, repitió Rita Skeeter, sentándose a duras penas en un cubo vuelto boca abajo. Empujó a Harry para que se sentara sobre una caja de cartón y cerró la puerta con el que quedaron a oscuras. Veamos. Abrió el bolso de pie de cocodrilo y sacó unas cuantas velas que encendió con un toque de la varita, y por arte de magia las dejó colgando en el aire que iluminaban el armario. ¿No te importa que use una pluma abuela pluma, Harry? Me dejará más libre para hablar. ¿Una qué? Preguntó Harry. Rita Skeeter sonrió más pronunciadamente y Harry contó 3 dientes de oro. Volvió a coger el bolso de piel de cocodrilo y sacó de él una pluma de color verde amarillento y un rollo de pergamino que extendió entre ellos. Sobre una caja de quitamanchas mágico multiusos de la señora Shower, se metió en la boca el plumín de la pluma verde amarillenta. La chupó por un momento con aparente frucción y luego lo puso sobre el pergamino, donde se quedó balanceándose sobre la punta y temblando ligeramente. Probando, mi nombre es Rita Skeeter, periodista El Profeta. Harry bajó de inmediato la vista a la pluma. En cuanto Rita Skeeter empezó a hablar, la pluma se puso a escribir, deslizándose por la superficie del pergamino. La atractiva rubia Rita Skeeter, de 43 años, cuya despiadada pluma ha pinchado tantas reputaciones demasiado infladas. Definitivamente, dijo Rita Skeeter una vez más. Rasgó la parte superior del pergamino, la estrujó y se la metió en el bolso. Entonces se inclinó hacia Harry. Bien, Harry, ¿qué te decidió entrar en el torneo? Volvió a vacilar, pero la pluma lo distraía. Aunque él no hablara, se deslizaba por el pergamino a toda velocidad y en su recorrido Harry pudo distinguir una nueva frase. Una terrible cicatriz. Recuerdo del trágico pasado desfigura el rostro por lo demás muy agradable Harry Potter, cuyos ojos... No mires la pluma, Harry, lo dijo con firmeza Rita Skeeter, de mala gana. Harry lo miró a ella. Bien, ¿qué te decidió participar en el torneo? Yo no decidí participar, repuso Harry. No sé cómo llegó mi nombre al cáliz de fuego. Yo no lo puse. Rita Skeeter alzó una ceja muy perfilada. Vamos, Harry, no tengas miedo de verte metido en problemas. Ya sabemos todos que tú no deberías participar. Pero no te preocupes por eso. A nuestros lectores les gustan los rebeldes. Pero es que yo no fui, repitió Harry. No sé quién. ¿Qué te parecen las pruebas que tienes por delante? Lo interrumpió Rita Skeeter. ¿Estás emocionado? ¿Nervioso? No lo he pensado realmente. Sí, supongo que estoy nervioso, reconoció Harry. La verdad es que mientras hablaba se le revolvían las tripas. En el pasado murieron algunos de los campeones, ¿no? Dijo Rita Skeeter. ¿Has pensado en eso? Bueno, dicen que este año habrá mucha más seguridad, contestó Harry. Entre ellos, la pluma recorría el pergamino a tal velocidad que parecía que estuviera patinando. Desde luego, tú te has enfrentado en otras ocasiones a la muerte, ¿no? Prosiguió Rita Skeeter mirándolo atentamente. ¿Cómo dirías que te ha afectado? Eh... ¿Piensas que el trauma de tu pasado puede haberte empujado a probarte a ti mismo? ¿A intentar estar a la altura de tu nombre? ¿Crees que tal vez te sentiste tentado de presentarte al torneo de los 3 magos porque... Yo no me presenté, la cortó Harry empezando a enfadarse. ¿Recuerdas algo de tus padres? No. ¿Cómo crees que se sentirían ellos si supiera que vas a competir en el torneo de los 3 magos? ¿Orgullosos, preocupados, enfadados? Harry estaba ya realmente enojado. ¿Cómo demonios iba a saber lo que sentían sus padres si estuvieran vivos? Podía notar la atenta mirada de Rita Skeeter, frunciendo el entrecejo. Evitó su ojo, miró las palabras que acababa de escribir la pluma. Las lágrimas empañan sus ojos de un verde intenso, cuando nuestra conversación abordaba el tema de sus padres a los que él a duras penas puede recordar. Yo no tengo lágrimas en los ojos,
dijo casi gritando. Antes de que Rita pudiera responder una palabra, la puerta del armario de la limpieza volvió a abrirse. Harry miró hacia afuera, parpadeando ante la brillante luz. Albus Dumbledore estaba ante ellos, observándolos a ambos allí apretujados en el armario. ¡Dumbledore!, exclamó Rita Skeeter, aparentemente encantada. Pero Harry se dio cuenta de que la pluma y el pergamino habían desaparecido de repente de la caja de quitamanchas mágico, y los dedos como garras de Rita se apresuraban a cerrar el bolso de piel de cocodrilo. ¿Cómo estás?, saludó ella levantándose y tendiéndole a Dumbledore una mano grande y varonil. Supongo que verás mi artículo del verano sobre el Congreso de la Confederación Internacional de Magos, ¿no? Francamente repugnante, contestó Dumbledore, echando chispas por los ojos. Disfruté en especial la descripción que hiciste de mí como un imbécil obsoleto. Rita Skeeter no pareció avergonzarse, lo más mínimo. Solo me refería a que algunas de tus ideas son un poco anticuadas, Dumbledore, y que muchos magos de la calle. Me encantaría oír los razonamientos que justifican tus modales, Rita, le interrumpió Dumbledore con una cortés inclinación y una sonrisa. Pero me temo que tendremos que dejarlo para más tarde. Está a punto de empezar la comprobación de las varitas, y no puede tener lugar si uno de los campeones está escondido en un armario de la limpieza. Muy contento de liberarse de Rita Skeeter, Harry se apresuró a volver al aula. Los otros campeones ya estaban sentados en sillas cerca de la puerta, y él se sentó rápidamente al lado de Cedric, y observó la mesa cubierta de terciopelo, donde ya se encontraban reunidos 4 de los 5 miembros del tribunal. El profesor Karkaroff, Madame Maxine, el señor Crouch y Ludo Bagman. Rita Skeeter tomó asiento en un rincón. Harry vio que volvía a sacar el pergamino del bolso. Lo extendía sobre la rodilla, chupaba la punta de la pluma a abuela pluma y la depositaba sobre el pergamino. Permítame presentar al señor Ollivander, dijo Dumbledore, ocupando su sitio en la mesa del tribunal, y dirigiéndose a los campeones. Se encarga de comprobar sus varitas para asegurarse de que encuentren en buenas condiciones. Harry miró hacia donde señalaba Dumbledore y dio un respingo de sorpresa a ver al anciano mago de grandes ojos claros, que aguardaba en silencio al lado de la ventana. Ya conocía al señor Ollivander. Se trataba de un fabricante de varitas mágicas al que hacía más de 3 años en el callejón Diagon le había comprado la varita que aún poseía. Mademoiselle Delacour, ¿le importaría a usted venir en primer lugar?, dijo el señor Ollivander, avanzando hacia el espacio vacío que había en medio del aula. Fleur Delacour fue a su encuentro y le entregó su varita. Como si fuera una batuta, el anciano mago le hizo girar entre sus largos dedos, y de ella brotaron unas chispas de color oro y rosa. Luego se la acercó a los ojos y la examinó detenidamente. Sí, murmuró, 25 centímetros, rígida, pelisandro y contiene... ¡Dios mío! Un pelo de la cabeza de una vela, dijo Fleur, una de mis abuelas. De forma que Fleur tenía realmente algo de vela, se dijo Harry, pensando que debía contárselo a Ron. Luego recordó que no se hablaba con él. Sí, confirmó el señor Ollivander. Sí, nunca he usado pelo de vela. Parece que da como resultado unas varitas muy temperamentales, pero a cada uno la suya. Y si esta le viene bien a usted... Pasó los dedos por la varita, según parecía, en busca de golpes o arañazos. Luego murmuró Orchidius, y de la punta de la varita brotó un ramo de flores. Bien, muy bien, está en perfectas condiciones de uso, declaró recogiendo las flores y ofreciéndolas a Fleur junto con la varita. Señor Diggory, ahora usted. Fleur se volvió a su asiento, sonriendo a Cedric cuando se cruzaron. Ah, veamos, esta la hice yo, ¿verdad?, dijo el señor Ollivander con mucho más entusiasmo, cuando Cedric la entregó la suya. Sí, la recuerdo bien. Contiene solo un pelo de la cola de un excelente ejemplar de unicornio macho. Debía de medir 17 palmos. Casi me clava el cuerno cuando lo corté la cola. 30 centímetros y medio. Madera de fresno, agradablemente flexible. Está en muy buenas condiciones. ¿Las trata usted con regularidad? Le di brillo anoche, repuso Cedric con una sonrisa. Harry miró su propia varita. Estaba llena de marcas de dedos. Con la tela de la túnica intentó frotar un poco con disimulo, pero de la punta saltaron unas chispas doradas. Flor Delacour le dirigió una mirada de desdén y desistió. El señor Ollivander hizo salir de la varita de Cedric una serie de anillos de humo plateado. Se declaró satisfecho y luego dijo: Señor Krum, si usted tiene la bondad. Víctor Krum se levantó y avanzó hasta el señor Ollivander, desgarbadamente con la espalda encorvada y un andar torpe.
Sacó la varita y se quedó allí en el entrecejo fruncido y las manos en los bolsillos de la túnica. Dijo el señor Ollivander. Esta es una manufactura Gregorovich, si no me equivoco. Un excelente fabricante, aunque su estilo no acaba de ser lo que yo. Sin embargo, levantó la varita para examinarla minuciosamente, sin parar de darle vueltas ante los ojos. Sí. ¿Madera de carpe y fibra sensible de dragón? Le preguntó a Crom, que asintió con la cabeza. Bastante más gruesas de lo usual, bastante rígida, 26 centímetros. Avis. La varita de carpe produjo un estallido semejante a un disparo, y un montón de pajarillos salieron piando de la punta y se fueron por la ventana abierta hacia la pálida luz del sol. Bien, dijo el viejo mago, devolviéndole la varita a Crom. Ahora queda el señor Potter. Harry se levantó y fue hasta el señor Ollivander, cruzándose con Crom. Le entregó su varita. Ah, sí, exclamó el señor Ollivander con ojos brillantes de entusiasmo. Sí, 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 la recuerdo perfectamente. Harry también se acordaba. Lo recordaba como si hubiera sido el día anterior. 4 veranos antes, el día en que cumplía 11 años, había entrado con Hagrid en la tienda del señor Ollivander para comprar una varita mágica. El señor Ollivander le había tomado medidas y luego le fue entregando una serie de varitas para que las probara. Harry cogió y probó casi todas las varitas de la tienda, o al menos eso le pareció, hasta encontrar una que le iba bien. Aquella que estaba hecha de acebo medía 28 centímetros y contenía única pluma de la cola de Fénix. El señor Ollivander se había quedado muy sorprendido de que Harry le fuera tan bien aquella varita. Curioso, había dicho, muy curioso. Y solo cuando al fin Harry le preguntó qué era lo curioso, le había explicado que la pluma de Fénix de aquella varita provenía del mismo pájaro que la del interior de la varita de Lord Voldemort. Harry no se lo había dicho a nadie. Le tenía mucho cariño a su varita, y no había nada que pudiera hacer para evitar aquel parentesco con la de Voldemort, de la misma manera que no podía evitar el suyo con tía Petunia. Pero esperaba que el señor Ollivander no les revelara a los presentes nada de aquello. Le daba la impresión de que, si lo hacía, la pluma abuela pluma de Rita Skeeter exploraría de la emoción. El anciano mago se pasó mucho más rato examinando la varita de Harry que la de ningún otro, pero al final hizo manar de ella un chorro de vino y se le devolvió a Harry, declarando que estaba en perfectas condiciones. Gracias a todos, dijo Dumbledore levantándose. Ya pueden regresar a clase. O tal vez sería más práctico ir directamente a cenar, porque falta poco para que terminen. Harry se levantó para irse con la sensación de que al final no todo había ido mal aquel día. Pero el hombre, cámara de fotos negra, se levantó de un salto y se aclaró la garganta. Las fotos, Dumbledore, las fotos, gritó Bagman. Todos los campeones y los miembros del tribunal. ¿Qué te parece, Rita? Sí, esas primero, dijo Rita Skeeter, poniendo los ojos de nuevo en Harry. Y luego tal vez podríamos sacar unos individuales. Las fotografías llevaron bastante tiempo. Donde quiera que se colocara, Madame Maxine le quitaba la luz a todo el mundo, y el fotógrafo no podía retroceder lo suficiente para que ella cupiera. Por lo último se tuvo que sentar, mientras los demás se quedaban de pie a su alrededor. Karkaroff se empeñaba en enroscar la perilla con el dedo para que quedara más curvada. Crom, a quien Harry suponía acostumbrado a aquel tipo de cosas, se escondió al fondo para quedar medio oculto. El fotógrafo parecía querer que Fleur se pusiera adelante, pero Rita Skeeter se acercó y tiró de Harry para destacarlo. Luego insistió en que se tomaran fotos individuales de los campeones, tras la cual por fin pudieron irse. Harry bajó a cenar. Vio que Hermione no estaba en el gran comedor. Imaginó que seguía en la enfermería por lo de los dientes. Cenó solo a un extremo de la mesa y luego volvió a la torre de Gryffindor, pensando en todas las tareas extra que tendría que hacer sobre los encantamientos convocadores. Arriba en el dormitorio se encontró con Ron. «Has recibido una lechuza», le informó este con brusquedad, señalando la almohada de Harry. La lechuza del colegio lo guardaba allí. «Ah, bien», dijo Harry. «Y tenemos que cumplir el castigo mañana por la noche en la mazmorra de Snape», añadió Ron. Entonces salió del dormitorio sin mirar a Harry. Por un momento Harry pensó en seguirlo, sin saber muy bien si quería hablar con él o pegarle. Pero tanto una cosa como otra le resultaban tentadoras. Pero la carta de Sirius era más urgente, así que fue hacia la lechuza, le quitó la carta de la pata y la desenredó. «Harry, no puedo decir en una carta todo lo que quisiera, porque sería demasiado arriesgado si interceptaran la lechuza. Tenemos que hablar cara a cara. ¿Podrías asegurarte de estar solo junto a la chimenea de la torre de Gryffindor a la 1 de la noche del 22 de noviembre?
Será mejor que nadie que eres capaz de cuidar de ti mismo, y mientras estés cerca de Dumbledore y de Moody, no creo que nadie pueda hacerte daño alguno. Sin embargo, parece que alguien está haciendo intentos bastante acertados. El que te presentó al torneo tuvo que arriesgarse bastante, especialmente con Dumbledore tan cerca. Estate al acecho, Harry. Sigo queriendo que me informes de cualquier cosa anormal. En cuanto puedas, hazme saber si te viene bien el 22 de noviembre. Sirius. Capítulo 19. La perspectiva de hablar cara a cara con Sirius fue lo único que ayudó a Harry a pasar las siguientes 2 semanas. La única luz en un horizonte que nunca había estado tan oscura. Se le había pasado ya un poco el horror de verse a sí mismo convertido en campeón del colegio, y su lugar empezaba a ocuparlo el miedo a las pruebas a las que tendría que enfrentarse. La primera de ellas estaba cada vez más cerca. Se la imaginaba agazapada ante él como un monstruo horrible que le cerraba el paso. Nunca había tenido tantos nervios. Sobrepasaban con mucho que hubiera podido sentir antes de un partido de Quidditch, incluido el también jugado contra Slytherin en el que se había disputado la Copa de Quidditch. Le resultaba muy difícil pensar en el futuro, porque sentía que toda su vida la había conducido a la primera prueba, y que terminaría con ella. En realidad, no creía que Sirius lograra hacerlo sentirse mejor en lo que se refería a ejecutar ante cientos de personas un ejercicio desconocido de magia muy difícil y peligrosa. Pero la mera visión de un rostro amigo lo ayudaría. Harry le mandó la respuesta diciéndole que se encontraría al lado de la chimenea de la sala común a la hora propuesta, y que Hermione y él pasaban mucho tiempo discutiendo planes para obligar a los posibles rezagados a salir de allí la noche en cuestión. En el peor de los casos estaba dispuesto a tirar una bolsa de bombas fétidas, aunque esperaba no tener que recurrir a nada de eso, porque si Filch lo agarraba, lo despellejaría. Mientras tanto, la vida en el castillo se había hecho aún menos llevadera para Harry, porque Rita Skeeter había publicado un artículo sobre el torneo de los Tres Magos, que resultó ser no tanto un reportaje sobre el torneo, como una biografía de Harry bastante alterada. La mayoría de la primera página la ocupaba una fotografía de Harry, y el artículo, que continuaba en las páginas segunda y sexta y séptima, no trataba más que de Harry. Los nombres mal escritos de los campeones de Drumtrunk y Box Buttons no aparecían hasta la última línea del artículo, y a Cedric no se le mencionaba en ningún lugar. El artículo había aparecido 10 días antes, y cada vez que se acordaba de él, Harry todavía sentía dolores de estómago provocados por la vergüenza. El texto de Rita Skeeter lo retrataba diciendo un montón de cosas que él no recordaba haber dicho nunca, y menos aún que en aquel cuarto de la limpieza. Supongo que les debo mi fuerza a mis padres. Sé que estarían orgullosos de mí si pudieran verme en ese momento. Si algunas noches aún lloro por ellos, no me da vergüenza confesarlo. Sé que no puedo sufrir ningún daño en el torneo porque ellos me protegen. Pero Rita Skeeter no se había conformado con transformar en frases prolijas y empalagosas. También había entrevistado a otra gente sobre él. Finalmente, Harry ha hallado el amor en Hogwarts. Colin Creevy, su íntimo amigo, asegura a Harry realmente se lo ve en compañía de una tal Hermione Granger, una muchacha de sorprendente belleza, hija de muggles, y que, como Harry, está entre los mejores estudiantes del colegio. Desde que había aparecido el artículo de Harry, tuvo que soportar que la gente, especialmente los de Slytherin, le citaran frases al cruzarse con él en los pasillos e hicieran comentarios despectivos. ¿Quieres un pañuelo, Potter? ¿Por si te entran ganas de llorar en clase de transformaciones? ¿Desde cuándo has sido tú uno de los mejores estudiantes del colegio, Potter? ¿O se refieren a un colegio fundado por ti y Longbottom? Harry. Más que harto, Harry se detuvo en el corredor y empezó a gritar antes de acabar de volverse. Sí, he estado llorando por mi madre, muerta hasta quedarme sin lágrimas, y ahora me voy a seguir. No, solo quería decirte que se te ha caído la pluma. Era Cho. Harry se puso colorado. Ah, perdona, susurró él recuperando la pluma. Buena suerte el martes, le deseó Cho. Espero verdad que te vaya bien. Harry se sintió como un idiota. A Hermione también le había tocado su reacción de disgustos, pero aún no había empezado a gritar, a los que se le acercaban sin ninguna mala intención. De hecho, a Harry le admiraba la manera en la que ella llevaba la situación. De sorprendente belleza, ella chilló Pansy Parkinson, la primera vez que tuvo cerca después de la aparición del artículo de Rita Skeeter. ¿Comparada con quién? ¿Con una primate? No hagas eso, dijo Hermione con gran dignidad, irguiendo la cabeza y pasando con aire majestuoso por lado de las chicas de Slytherin, que se reían como tontas.
como si no existieran Harry. Pero Harry no podía pasar por alto las burlas. Ron no le había vuelto a hablar desde decirle lo del castigo de Snape. Harry había tenido la esperanza de que hicieran las paces durante las 2 horas que tuvieron que pasarse en la mazmorra, encurtiendo sesos de rata. Pero coincidió que aquel día se publicó el artículo de Rita Skeeter, que pareció confirmar la creencia de Ron, de que Harry le encantaba ser el centro de atención. Hermione estaba furiosa con los dos. Iba de uno a otro, tratando de conseguir que se volvieran a hablar, pero Harry se mantenía muy firme. Solo volvería a hablarle a Ron si éste admitía que Harry no se había presentado al mismo el torneo, y le pedía perdón por haberlo considerado mentiroso. Yo no fui el que empezó, dijo Harry testarudamente. El problema es suyo. Tú lo echas de menos, repuso Hermione perdiendo la paciencia. Y sé que él te echa de menos a ti. Que lo echo de menos, replicó Harry. Yo no lo echo de menos. Pero era una mentira manifiesta. Harry apreciaba mucho a Hermione, pero ella no era como Ron. Tener a Hermione como principal amiga implicaba muchas menos risas y muchas más horas de biblioteca. Harry seguía sin dominar los encantamientos convocadores. Parecía tener alguna traba con respecto a ellos. Y Hermione insistió en que sería de gran ayuda aprenderse la teoría. En consecuencia, al mediodía pasaban mucho rato escudriñando libros. Víctor Crumb también pasaba mucho tiempo en la biblioteca, y Harry se preguntaba por qué. ¿Estaba estudiando o buscando algo que le sirviera de ayuda para la primera prueba? Hermione se quejaba a menudo de la presencia de Crumb, no porque le molestara, sino por los grupitos de chicas que los espiaban escondidas, tras las estanterías y que con sus risitas no la dejaban concentrarse. Ni siquiera es guapo, murmuraba enfadada observando el perfil de Crumb. Solo les gusta porque es famoso. Ni se fijarían en él si no supiera hacer el amargo de Rosie. El amargo de Bronsky, dijo Harry con los dientes apretados. Muy lejos de disfrutar corrigiendo a la Hermione aquel término de Quidditch, sintió una punzada de tristeza al imaginarse la expresión que Ron habría puesto. Si hubiera oído lo del amargo de Rosie. Resultaba extraño pensar que, cuando uno teme algo que va a ocurrir, quisiera que el tiempo empezara a pasar más despacio. El tiempo suele pasar más deprisa. Los días que quedaban para la primera prueba transcurrieron tan velozmente como si alguien hubiera manipulado los relojes para que fueran a doble velocidad. A donde quiera que iba, Harry lo acompañaba un terror casi incontrolable, tan omnipresente como los insidios comentarios sobre el artículo del profeta. El sábado, antes de la primera prueba, dieron permiso a todos los alumnos de tercero en adelante para que visitaran el pueblo de Hogsmeade. Hermione le dijo a Harry que le iría bien salir del castillo por un rato, y Harry no necesitó mucha persuasión. Pero, ¿y Ron? Dijo, ¿no querrás que vayamos con él? Ah, bien. Hermione se ruborizó un poco. Pensé que podríamos vernos con él en las 3 escobas. No, se opuso Harry rotundamente. Ay, Harry, qué estupidez. Iré, pero no me veré con Ron. Me pondré la capa invisible. Como quieras, soltó Hermione, pero me revienta hablar contigo con esa capa puesta. Nunca sé si te estoy mirando o no. De forma que Harry se puso en el dormitorio la capa invisible bajo la escalera, y se fue a Hogsmeade con Hermione. Se sentía maravillosamente libre bajo la capa. Al entrar en la aldea, vio a otros estudiantes, la mayor parte de los cuales llevaban insignias de «Apoya a Cedric Diggory», aunque aquella vez, para variar, no vio horribles añadidos y tampoco nadie le recordó el estúpido artículo. Ahora, la gente se quedaba mirándome a mí, dijo Hermione de mal humor, cuando salieron de la tienda de golosinas de Honeydukes, comiendo unas enormes chocolatinas rellenas de crema. Creen que hablo sola. Pues no muevas tanto los labios. Vamos, Harry, por favor, quítate la capa solo un rato. Aquí nadie te va a molestar. No, replicó Harry. Vuélvete. Rita Skeeter y su amigo fotógrafo acababan de salir de la taberna de las 3 escobas. Pasaron al lado de Hermione sin mirarla, hablando en voz baja. Harry tuvo que echarse contra la pared de Honeydukes para que Rita Skeeter no le diera con el bolso de piel de cocodrilo. Cuando se hubieron alejado, Harry comentó: Deben de estar alojados en el pueblo. Apuesto a que han venido para presenciar la primera prueba. Mientras hablaba, notó que si el estómago se le llenara de algún líquido segregado por el pánico, pero no dijo nada de aquello. Él y Hermione no habían hablado mucho desde lo que se avecinaba en la primera prueba, y Harry tenía la impresión de que Hermione no quería pensar en ello. Se ha ido, dijo Hermione mirando la calle principal a través de Harry. ¿Qué tal si vamos a tomar una cerveza de mantequilla a las 3 escobas? Hace un poco de frío, ¿no? No es necesario que hables con Ron, añadió irritada, interpretando correctamente su silencio.
La taberna de las 3 escobas estaba abarrotada de gente, en especial de alumnos de Hogwarts que disfrutaban de su tarde libre, pero también de una variedad de magos que difícilmente se veía en otro lugar. Harry suponía que, al ser Hogsmeade el único pueblo exclusivamente de magos de toda Gran Bretaña, debía de haberse convertido en una especie de refugio para criaturas tales como las arpías, que no estaban tan dispuestas como los magos a disfrazarse. Era difícil moverse, pero entre la multitud con la capa invisible y muy fácil pisar a alguien sin querer, lo que originaba embarazosas situaciones, Harry fue despacio, arrimado a la pared, hasta una mesa vacía que había en un rincón, mientras Hermione se encargaba de pedir las bebidas. En su recorrido por la taberna, Harry vio a Ron, que estaba sentado con Fred, George y Lee Jordan. Resistiendo el impulso de proporcionarle un buen coscorrón, consiguió llegar a la mesa y la ocupó. Hermione se reunió con él un momento más tarde y le metió bajo la capa una cerveza de mantequilla. Creo que parezco un poco boba, sentada aquí sola, susurró ella. Menos mal que he traído algo que hacer. Y sacó el cuaderno en el que había llevado el registro de los miembros de pedo. Harry vio su nombre y el de Ron a la cabeza de una lista muy corta. Parecía muy lejano el día en que se había puesto a inventar juntos aquellas predicciones y había aparecido Hermione y los había nombrado secretario y tesorero respectivamente. No sé, a lo mejor tendrían que intentar afiliar a la pedo a gente del pueblo, dijo Hermione como si pensara en voz alta. Bueno, asintió Harry. Tomó un trago de la cerveza de mantequilla, tapeándolo con la capa. Cuando te vas a hartar de ese rollo de la pedo. Cuando los elfos domésticos disfruten del suelo decente y de condiciones laborales dignas, le contestó. Sabes, estoy empezando a pensar que ya es hora de emprender acciones más directas. Me pregunto cómo se puede entrar en las cocinas del colegio. No tengo ni idea. Preguntarles a Fred y a George, dijo Harry. Hermione se sumió en un silencio ensimismado, mientras Harry se bebía una cerveza de mantequilla, observando a la gente que había en la taberna. Todos parecían relajados y alegres. Ernie Macmillan y Hannah Abbott intercambiaban los cromos de las ranas de chocolate en una mesa próxima. Ambos exhibían en sus capas las insignias de apoyo a Cedric Diggory, al lado de la puerta. Vio a Cho y a un numeroso grupo de amigos en la casa de Ravenclaw. Ella no llevaba ninguna insignia de apoyo a Cedric, lo cual lo animó un poco. Que no hubiera dado él por ser uno de aquellos que reían y charlaban sin otro motivo de preocupación que las tareas. ¿Se imaginan cómo se habría sentido allí si su nombre no hubiera salido del cáliz de fuego? Para empezar, no llevaría la capa invisible. Ron estaría sentado con él. Los tres estarían contentos imaginando qué pruebas mortalmente peligrosas afrontarían el martes los campeones de los colegios. Tendría muchas ganas de que llegara el martes para verlos hacer lo que fuera y animar a Cedric, con todos los demás, al salvo de su asiento prudentemente alejado. Se preguntó cómo se sentirían los otros campeones. Las últimas veces que había visto a Cedric, este estaba muy rodeado de admiradores, y parecía nervioso pero entusiasmado. Harry se encontraba a Fleur de la Cour en corredores de vez en cuando, y tenía el mismo aspecto de siempre, altanero e imperturbable. Y en cuanto a Krum, se pasaba el tiempo en la biblioteca escuadriñando libros. Harry se acordó de Sirius, y el tenso y apretado nudo que parecía tener en el estómago se aflojó un poco. Hablaría con él 12 horas más tarde, porque aquella era la noche en la que habían acordado verse junto a la chimenea de la sala común. Eso suponiendo que todo fuera bien, a diferencia de lo que había ocurrido últimamente con todo lo demás. Mira, es Hagrid, dijo Hermione. De entre la multitud se destacaba la parte de atrás de su enorme cabeza, llena de greñas. Afortunadamente había abandonado las coletas. Harry se preguntó por qué no lo había visto nada más de entrar, siendo Hagrid tan grande. Pero, al ponerse en pie, para ver mejor, se dio cuenta de que Hagrid se hallaba inclinado hablando con el profesor Moody. Hagrid tenía ante él su acostumbrada y enorme jarra, pero Moody bebía de la petaca. La señorita Rosmerta, la guapa dueña de la taberna, no ponía muy buena cara ante aquello. Miraba a Moody con recelo, mientras recogía las copas de las mesas de alrededor. Probablemente le pareció un insulto a su hidromiel con especias, pero Harry conocía el motivo. Moody les había dicho a todos durante su última clase de defensa contra las artes obscuras que preferiría prepararse siempre su propia comida y bebida, porque a los magos tenebrosos les resultaba muy fácil envenenar una bebida en un momento de descuido. Mientras Harry lo observaba, Hagrid y Moody se levantaron para irse. Harry le hizo un gesto con la mano a Hagrid, pero luego recordó que éste no podía verlo. Moody, sin embargo, se detuvo y miró con su ojo mágico hacia el rincón en que se encontraba él. Le dio a Hagrid una palmada en la región lumbar porque no podía llegar al hombro,
y le susurró algo, y a continuación uno y otro se dirigieron a la mesa de Harry y Hermione. ¿Va todo bien, Hermione?, le preguntó Hagrid en voz alta. Hola, respondió Hermione sonriendo. Moody se acercó a la mesa cojeando y se inclinó hasta llegar a Harry. Pensó que estaba leyendo el cuaderno de la pedo, hasta que le dijo: Bonita capa, Potter. Harry lo miró muy sorprendido. A unos centímetros de distancia, el trozo de nariz que le faltaba a Moody era especialmente evidente. Moody sonrió. Su ojo es capaz de... Quiero decir, ¿es usted capaz de...? Sí, mi ojo ve a través de las capas invisibles, contestó Moody en voz baja. Es una cualidad que me ha sido muy útil en varias ocasiones, te lo aseguro. Hagrid también le sonreía a Harry. Este sabía que Hagrid no lo veía, pero era evidentemente que Moody le había explicado dónde estaba. Hagrid se inclinó haciendo también como que leía el cuaderno de la pedo, y le dijo en un susurro tan bajo que solo pudo oírlo Harry. Harry, ven a verme a la cabaña esta noche, ponte la capa, y luego incorporándose, añadió en voz alta. Me alegro de verte, Hermione. Guiñó un ojo y se fue. Moody lo siguió. ¿Para qué querrá que vaya a verlo esta noche? Dijo Harry muy sorprendido. ¿Eso te ha dicho? Se extrañó Hermione. Me preguntó qué se trae entre manos. No sé si deberías ir, Harry. Miró a su alrededor nerviosa, y luego dijo entre dientes. Podrías llegar tarde a tu cita con Sirius. Era verdad que ir a ver a Hagrid a medianoche supondría que tendría que apresurarse después de llegar a la sala común de Gryffindor. Hermione le sugirió que le enviara a Hagrid un mensaje a Hedwig, diciéndole que no podía acudir, siempre y cuando la lechuza accediera a llevar la nota, claro. Pero Harry pensó que sería mejor hacerle una visita rápida para ver qué quería. Tenía bastante curiosidad, porque Harry no le había pedido nunca que fuera a visitarlo tan tarde. A las 11:30 de la noche, Harry, que había hecho como que se le iba temprano a la cama, volvió a ponerse la capa invisible y bajó la escalera hasta la sala común. Solo unas pocas personas quedaban en ella. Los hermanos Creevy se habían hecho con un montón de insignias de apoya a Cedric Diggory e intentaban encantarlas para que dijeran apoya a Harry Potter, pero hasta aquel momento lo único que habían conseguido era que se quedaran atascadas en Potter apesta. Harry pasó a su lado de camino al retrato y esperó aproximadamente un minuto mirando el reloj. Luego Hermione le abrió el retrato a la señora gorda, tal como habían convenido. Él lo traspasó subrepticadamente y lo susurró un gracias antes de irse. Los terrenos del colegio estaban envueltos en una oscuridad total. Harry bajó por la explanada hacia la luz que brillaba en la cabaña de Hagrid. También el interior del enorme carruaje de Box-Bottom se hallaba iluminado. Mientras llamaba a la puerta de la cabaña, Harry oyó hablar a Madame Maxime dentro de su carruaje. ¿Eres tú, Harry?, susurró Hagrid abriendo la puerta. Sí, respondió Harry, que entró en la cabaña y se liberó de la capa. ¿Por qué me has hecho venir? Tengo algo que mostrarte, repuso Hagrid. Parecía muy emocionado. Llevaba en el ojal una flor que parecía una alcachofa de las más grandes. Por lo visto, había abandonado el uso de aceite lubricante, pero era evidente que había intentado peinarse el pelo. Solo veía varias púas de peine rotas. ¿Qué vas a mostrarme?, dijo Harry con recelo, preguntándose si habría puesto huevos los escrebutos o si Hagrid había logrado comprarle otro extraño a alguna taberna un nuevo perro gigante de 3 cabezas. Cúbrete con la capa, ven conmigo y no hables, le indicó Hagrid. No vamos a llevar a Fang porque no le gustaría. Escucha, Hagrid, no puedo quedarme mucho, tengo que estar en el castillo a la 1. Pero Hagrid no lo escuchaba. Abrió la puerta de la cabaña y se internó en la oscuridad a zancadas. Harry lo siguió deprisa, y para su sorpresa advirtió que Hagrid lo llevaba hacia el carruaje de Box-Bottoms. Hagrid, ¿qué? Shh, lo calló Hagrid, y llamó 3 veces a la puerta que lucía las varitas doradas cruzadas. Abrió Madame Maxime. Un chal de seda cubría sus voluminosos hombros. Al ver a Hagrid sonrió. «Ah, Hagrid, ¿ya es la hora?» «Bonsoir», le dijo Hagrid dirigiéndole una sonrisa y ofreciéndole la mano para ayudarla a bajar los escalones dorados. Madame Maxime cerró la puerta tras ella. Hagrid le ofreció el brazo y se fueron bordeando el portero donde descansaban los gigantescos caballos al lado de Madame Maxime. Harry, sin entender nada, corría para no quedarse atrás. ¿Quería Hagrid mostrarle a Madame Maxime? Podía verla cuando quisiera, jamás pasaba inadvertida, pero daba la impresión de que Madame Maxime estaba tan en ascuas como Harry, porque un rato después, preguntando alegremente, «¿A dónde me llevas, Hagrid? Esto te gustará», aseguró Hagrid. «Merece la pena, confía en mí, pero no le digas a nadie que te lo he mostrado, ¿eh? Se supone que no puedes verlo». «Descuida», le dijo Madame Maxime.
luciendo sus largas y negras pestañas al parpadear. Y siguieron caminando. Harry lo seguía cada vez más nervioso, y mirando el reloj continuamente. Hagrid debía de tener en mente alguna de sus disparatadas ideas que podía hacerlo llegar tarde a su cita. Si no llegaba pronto a donde fuera, daría media vuelta para volver al castillo, y dejaría a Hagrid disfrutando con Madame Maxime su paseo a la luz de la luna. Pero entonces, cuando había avanzado tanto por el perímetro del bosque, que ya no se veía ni el castillo ni el lago, Harry oyó algo. Delante había hombres que gritaban. Luego oyó un bramido ensordecedor. Hagrid llevó a Madame Maxime junto a un grupo de árboles y se detuvo. Harry caminó deprisa a su lado. Durante una fracción de segundo pensó que lo que veían eran hogueras y a hombres que corrían entre ellas. Luego se quedó con la boca abierta. ¡Dragones! Rugiendo y resoplando, 4 dragones adultos enormes, de aspecto fiero, se alzaban sobre las patas posteriores, dentro de un cercado de gruesas tablas de madera. A 15 metros del suelo, las bocas llenas de colmillos lanzaban torrentes de fuego al cielo negro de la noche. Uno de ellos, de color azul plateado, con cuercos largos y afilados, gruñía e intentaba morder a los magos que tenía a sus pies. Otro verde se retorcía y daba patadas contra el suelo, con toda su fuerza. Un rojo con un extraño borde de pinchos dorados alrededor de la cara lanzaban al aire nubes de fuego, en forma de hongo. Al cuarto negro y gigantesco era el que estaba más próximo a ellos. Al menos 30 magos, 7 u 8 por cada dragón, trataban de controlarlos, tirando de unas cadenas enganchadas a los fuertes collares de cuero que les rodeaban el cuello y las patas. Fascinando, Harry levantó la vista y vio los ojos de dragón negro, con pupilas verticales como las de los gatos, totalmente desorbitados. Si se debía al miedo o a la ira, Harry lo ignoraba. Los brimidos de la bestia eran espeluznantes. No te acerques, Hagrid, advirtió un mago desde la valla tirando a la cadena. Puede lanzar fuegos a una distancia de 6 metros, ya lo sabes, y este colacuerno lo he visto echarlo a 12. ¿No es hermoso?, dijo Hagrid con voz embelesada. Es peligroso, gritó otro mago. Encantamientos aturdidores cuando cuente 3. Harry vio que todos los cuidadores de dragones sacaban la varita. Desmayos, gritaron al unísono. Los encantamientos aturdidores salieron disparados en la oscuridad como bengalas, y se deshicieron en una lluvia de estrellas al chocar contra la escamosa piel de los dragones. Harry observó que el más próximo se balanceaba peligrosamente sobre sus patas traseras, y abría completamente los fauces en un aullido mudo. Las narinas parecían haberse quedado de repente desprovistas de fuego, aunque seguían echando humo. Luego, muy despacio, se desplomó. Varias toneladas de dragón salieron en el suelo con un golpe, que pareció hacer temblar los árboles que había tras ellos. Los cuidadores de los dragones bajaron sus varitas y se acercaron a las derribadas criaturas, que estaban a su cargo, cada una de las cuales era de un tamaño de un cerro. Se dieron prisa en tensar las cadenas y asegurarlas con estacas de hierro, que clavaron en tierra usando las varitas. ¿Quieres echar un vistazo más cerca?, le preguntó Hagrid a Madame Maxime, embriagado de emoción. Se acercaron hasta la valla seguidos por Harry. En aquel momento se volvió el mago que le había aconsejado a Hagrid que no se acercara, y Harry descubrió quién era. Charlie Weasley. ¿Va todo bien, Hagrid?, preguntó jadeante acercándose para hablar con él. Ahora no deberían darnos problemas. Les hemos dado una dosis adormecedora para atraerlos, porque pensamos que sería preferible que despertaran en la oscuridad y tranquilidad de la noche, pero ya has visto que no les ha hecho mucha gracia. Ninguna gracia. ¿De qué raza son, Charlie?, inquirió Hagrid mirando al dragón más cercano, el negro con algo parecido a la reverencia. El animal tenía los ojos entreabiertos, y debajo del arrugado párpado negro se veía una franja de amarillo brillante. Este es un colacuerno húngaro, explicó Charlie. Por allí hay un galés verde común, que es el más pequeño, un hocicorto sueco, que es el azul plateado, y una bola de fuego chino, el rojo. Charlie miró a Madame Maxime, que se alejaba siguiendo el borde de la empalizada para ir a observar a los dragones adormecidos. ¿No sabías que le ibas a traer, Hagrid?, dijo Charlie, ceñudo. Se supone que los campeones no tienen que saber nada de lo que les va a tocar, y ahora ella se lo dirá a su alumna, ¿no? Solo he pensado que le gustaría verlos. Hagrid se encogió de hombros sin dejar de mirar embelesado a los dragones. Vaya cita romántica, Hagrid, exclamó Charlie con sorna. 4, uno para cada campeón, ¿no? ¿Qué tendrán que hacer? ¿Luchar contra ellos? No, solo burlarlos, según creo, repuso Charlie. Estaremos cerca por si la cosa se pusiera feo, y tendremos preparados encantamientos extinguidores. Nos pidieron que fueran hembras en periodo de incubación.
No sé por qué, pero te digo una cosa, no envidio al que le toque el colacuerno, un bicho fiero de verdad. La cola es tan peligrosa como el cuerno, mira. Charlie señaló la cola del colacuerno, y Harry vio que estaba llena de largos pinchos de color bronce. 5 de los compañeros de Charlie se acercaron a aquel momento al colacuerno, llevado sobre una manta una nidada de enormes huevos que parecían de granito gris, y lo colocaron con cuidado al lado del animal. A Hagrid se le escapó un gemido de anhelo. Los tengo contados, Hagrid, le advirtió Charlie con severidad. Luego añadió, ¿qué tal está Harry? Bien, respondió Hagrid sin apartar los ojos de los huevos. Pues espero que siga bien después de enfrentarse con estos, comentó Charlie en tono grave, mirando por encima del cercado. No me he atrevido a decirle a mi madre lo que le espera en la primera prueba, porque ya le he dado un ataque de nervios pensando en él. Charlie imitó la voz casi histérica de su madre. ¿Cómo lo dejan participar en el torneo con lo pequeño que es? Creí que iba a haber un poco de seguridad. Creí que iba a poner una edad mínima. Se puso a llorar a lágrima viva con el artículo del profeta. Todavía llora cuando piensa en sus padres. Nunca me lo hubiera imaginado. Pobrecito. Harry ya tenía suficiente, confiando en que Hagrid no lo echaría de menos. Distraído como estaba con la compañía de 4 dragones de Madame Maxime, se volvió en silencio y emprendió el camino de vuelta al castillo. No sabía si se alegraba o no de haber visto lo que le esperaba. Tal vez así era mejor, porque había pasado la primera impresión. Tal vez si se hubiera encontrado con los dragones por primera vez el martes, se habría desmayado ante el colegio entero, aunque quizás se desmayara de todas formas. Se enfrentaría a Amado con su varita mágica, que en aquel momento no le parecía nada más que un palito, contra un dragón de 15 metros de altura, cubierto de escamas y de pinchos que echaba fuego por la boca. Y tendría que burlarlo, observando por todo el mundo. ¿Cómo? Se dio prisa en bordear el bosque. Disponía de 15 minutos escasos para llegar junto a la chimenea, donde lo aguardaba Sirius, y no recordaba haber tenido nunca tantos deseos de hablar con alguien como en aquel momento. Pero entonces de repente chocó contra algo muy duro. Se cayó hacia atrás con las gafas torcidas y agarrándose la capa. ¿Quién está ahí? Dijo una voz. Harry se apresuró a cerciorarse de que la capa lo cubría del todo, y se quedó tendido completamente inmóvil, observando la silueta del mago con el que se había chocado. Reconoció la barbita de chivo. Era Karkaroff. ¿Quién está ahí? Repitió Karkaroff receloso, escudriñando la oscuridad. Harry permaneció quieto y en silencio. Después de un minuto o algo así, Karkaroff parecía pensar que debía de haber chocado con algún tipo de animal. Buscaba la altura de su cintura, tal vez esperando encontrar un perro. Luego se internó entre los árboles y se dirigió hacia donde se hallaban los dragones. Muy despacio y con mucho cuidado, Harry se incorporó y reprendió el camino hacia Hogwarts en la oscuridad, tan rápido como podía sin hacer demasiado ruido. No le cabía ninguna duda respecto a los propósitos de Karkaroff. Había salido del barco hurtadillas para averiguar en qué consistía la primera tarea. Tal vez hubiera visto a Hagrid y a Madame Maxime por las inmediaciones del bosque. No era difícil ver a la distancia. Todo lo que tendría que hacer sería seguir el sonido de las voces. Y como Madame Maxime se enteraría de qué era lo que les reservaba a los campeones, parecía que el único campeón que el martes afrontaría algo desconocido sería Cedric. Harry llegó al castillo, entró a escondidas por la puerta principal y empezó a subir la escalinata de mármol. Estaba sin aliento, pero no se atrevió a ir más despacio. Le quedaban menos de 5 minutos para llegar junto al fuego. Tonterías, le dijo casi sin voz a la señora gorda que dormitaba en su cuarto tapando la entrada. Si tú lo dices, susurró medio dormida sin abrir los ojos, y el cuadro giró para dejarlo pasar. Harry entró. La sala común estaba desierta, y dada que olía como siempre, concluyó que Hermione no había tenido que recurrir a las bombas fétidas para asegurarse de que no quedara nadie allí. Harry se quitó la capa invisible y se echó en un butacón que había delante de la chimenea. La sala estaba en penumbra, sin otra iluminación que las llamas. Al lado en una mesa brillaba la luz de la chimenea la insignia de Apoya a Cedric Diggory, que los Creevy habían tratado de mejorar. Ahora, decía en ellas, Potter apesta, de verdad. Harry volvió a mirar el fuego y se sobresaltó. La cabeza de Sirius entraba entre las llamas. Si Harry no hubiera visto al señor Diggory de la misma manera en la cocina de los Weasley, aquella visión le habría dado un susto de muerte. Pero, en vez de ello, Harry sonrió por primera vez en muchos días. Saltó de la silla, se agachó junto a la chimenea y saludó. ¿Qué tal, Sirius? Sirius estaba bastante diferente de como Harry lo recordaba. Cuando se había despedido, Sirius tenía el rostro demacrado y el pelo largo y enmarañado. Pero ahora llevaba el pelo corto y limpio. Tenía el rostro más lleno y parecía más joven,
mucho más parecido a la única foto que Harry poseía de él, que había sido tomada en la boda de sus padres. No te preocupes por mí. ¿Qué tal estás tú? Le preguntó Sirius con el semblante grave. Yo estoy... No te preocupes por mí. Durante un segundo intentó decir bien, pero no pudo. Antes de darse cuenta estaba hablando como lo había hecho desde hacía tiempo, de cómo nadie le creía cuando decía que no se había presentado en el torneo, de las mentiras de Rita Skeeter en El Profeta, de cómo no podía pasar por los corredores del colegio sin recibir muestra de desprecio, y de Ron, de la desconfianza de Ron, de sus celos. Y ahora Hagrid acababa de enseñarme lo que me tocaba en la primera prueba, y son dragones, Sirius. No voy a contarlo, terminó desesperado. Sirius lo observó con ojos preocupados, unos ojos que aún no había perdido del todo la expresión adquirida en la cárcel de Azkaban, una expresión embotada como de hechizado. Había dejado que Harry hablara sin interrumpirlo, pero en aquel momento dijo: Se puede manejar a los dragones, Harry, pero de eso hablaremos dentro de un minuto. No dispongo de mucho tiempo. He allanado una casa de magos para usar la chimenea, pero los dueños podrían volver en cualquier momento. Quiero advertirte algunas cosas. ¿Qué cosas? Dijo Harry sintiendo crecer su desesperación. ¿Era posible que hubiera algo peor que los dragones? Karkaroff, explicó Sirius, era un mortífago, Harry. ¿Sabes lo que son los mortífagos, verdad? Sí. Lo agarraron y estuvo en Azkaban conmigo, pero lo dejaron salir. Estoy seguro de que por eso Dumbledore quería tener una aurora en Hogwarts este año, para que lo vigilara. Moody fue el que atrapó a Karkaroff y lo metió en Azkaban. ¿Dejaron salir a Karkaroff? Preguntó Harry sin entender por qué podían haber hecho tal cosa. ¿Por qué lo dejaron salir? Hizo un trato con el Ministerio de Magia, repuso Sirius con amargura. Aseguró que estaba arrepentido y empezó a cantar. Muchos entraron en Azkaban para ocupar su puesto, así que allí no lo quieren mucho. Eso te lo puedo asegurar. Y por lo que sé, desde que salió no ha dejado de enseñar artes obscuras a todos los estudiantes que han pasado por su colegio. Así que ten cuidado también con el campeón de Durmstrang. Está bien, asintió Harry pensativo. ¿Pero quieres decir que Karkaroff puso mi nombre en el cáliz? Porque si lo hizo, es un acto francamente bueno. Estaba furioso cuando salí elegido. Quería impedir a toda costa que participara. Sabemos que es un buen actor, dijo Sirius, porque convenció al Ministerio de Magia para que lo dejara libre. Además, he estado leyendo con atención El Profeta, Harry. Tú y el resto del mundo, comentó Harry con amargura. Y leyendo entre líneas el artículo del mes pasado de esa Rita Skeeter, parece que Moody fue atacado la noche anterior a su llegada a Hogwarts. Sí, ya sé que ella dice que fue otra falsa alarma, añadió rápidamente Sirius, viendo que Harry estaba a punto de hablar. Pero yo no lo creo. Estoy convencido de que alguien trató de impedirle que entrara en Hogwarts. Creo que alguien pensó que su trabajo sería mucho más difícil con él por en medio. Nadie se toma el asunto demasiado en serio porque Ojo Loco ve intrusos con demasiada frecuencia. Pero eso no quiere decir que haya perdido el sentido de la realidad. Moody es el mejor auror que ha tenido el ministerio. ¿Qué quieres decir? ¿Que Karkaroff quiere matarme? ¿Pero por qué? Sirius dudó. He oído cosas muy curiosas. Últimamente los mortífagos parecen más activos de lo normal. Se desinhibieron en los mundiales de Quidditch, ¿no? Alguno conjuró la marca tenebrosa. Y además, ¿has oído lo de la bruja del Ministerio de Magia que ha desaparecido? Berta Jorkins. Exactamente, desapareció en Albania, que es donde sitúan a Voldemort los últimos rumores. Y ella estaría al tanto del torneo de los tres magos, ¿verdad? Sí, pero no es muy probable que ella fuera en busca de Voldemort, ¿no? Dijo Harry. Escucha, yo conocí a Berta Jorkins, repuso Sirius con tristeza. Coincidimos en Hogwarts, aunque iba unos años por delante de tu padre y de mí. Y era idiota, muy bulliciosa y sin una pizca de cerebro. No es una buena combinación, Harry. Me temo que sería muy fácil atraerla a una trampa. Así que, ¿Voldemort podría haber averiguado algo sobre el torneo? Preguntó Harry. ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Crees que Karkaroff podría haber venido obedeciendo sus órdenes? No lo sé, reconoció Sirius. La verdad es que no lo sé. No me pega que Karkaroff vuelva a Voldemort, a no ser que Voldemort sea lo bastante fuerte para protegerlo. Pero el que metió tu nombre en el cáliz tenía algún motivo para hacerlo, y no puedo dejar de pensar que el torneo es una excelente oportunidad para atacarte, haciendo creer a todo el mundo que es un accidente. Visto así, parece un buen plan, comentó Harry en tono lúgubre. Solo tendrían que sentarse a esperar a que los dragones hagan su trabajo. En cuanto a los dragones, dijo Sirius hablando en aquel momento muy deprisa, hay una manera, Harry. ¿No se te ocurre emplear el encantamiento aturdidor?
Los dragones son demasiado fuertes y tienen demasiadas cualidades mágicas para que les haga efecto un solo encantamiento de este tipo. Se necesita media docena de magos a la vez para dominar a un dragón con ese procedimiento. Sí, ya lo sé, lo he visto. Pero puedes hacerlo solo, prosiguió Sirius. Hay una manera, y no se necesita más que un sencillo encantamiento. Simplemente... Pero Harry lo detuvo con un gesto de la mano. El corazón le latía en el pecho como si fuera a estallar. Oía tras él los pasos de alguien que bajaba por la escalera de caracol. Vete, le dijo a Sirius entre dientes. Vete, alguien se acerca. Harry se puso en pie de un salto para tapar la chimenea. Si alguien veía la cabeza de Sirius dentro de Hogwarts, armarían un alboroto terrible, y él tendría problemas con el ministerio. Lo interrogarían sobre el paradero de Sirius. Harry oyó tras él. En el fuego, un suave plin, y comprendió que Sirius había desaparecido. Vigiló el inicio de la escalera de caracol. ¿Quién se habría levantado para dar un paseo a la 1 de la madrugada, impidiendo que Sirius le dijera cómo burlar el dragón? Era Ron, vestido con su pijama de cachemir rojo, oscuro. Se detuvo frente a Harry y miró a su alrededor. ¿Con quién hablabas?, le preguntó. ¿Y a ti qué te importa?, preguntó Harry. ¿Qué haces tú aquí a estas horas? Me preguntaba dónde estarías. Se detuvo encogiéndose de hombros. Bueno, me vuelvo a la cama. ¿Se te ha ocurrido que podías bajar a husmear un poco, no?, gritó Harry. Sabía que Ron no tenía ni idea de qué era lo que había interrumpido. Sabía que no lo había hecho a propósito, pero le daba igual. En ese momento odiaba todo lo que tenía que ver con Ron, hasta el trozo de tobillo que le quedaba al aire por debajo de los pantalones de la pijama. Lo siento mucho, dijo Ron enrojecido de ira. Debería haber pensado que no querías que te molestaran. Te dejaré en paz para que sigas ensayando tu próxima entrevista. Harry cogió la mesa de una de las insignias de Potter apesta de verdad, y se la tiró con todas sus fuerzas. Le pegó a Ron en la frente y rebotó. Ahí tienes, chilló Harry, para que te la pongas el martes. Ahora a lo mejor hasta te queda una cicatriz si tienes suerte. Eso es lo que te da tanta envidia, ¿no? A zancadas cruzó la sala hacia la escalera. Esperaba que Ron lo detuviera, e incluso le había gustado que le diera un puñetazo, pero Ron simplemente se quedó allí, en su pijama demasiado pequeña, y Harry, después de subir con una exhalación, se echó en la cama, y permaneció bastante tiempo despierto y furioso con él. No lo oyó volver a subir.